Como siguiente invitado quiero presentarles a Carlos Javier Delgado. Él es un investigador independiente del fenómeno OVNI. Él es de Puerto Rico y nos va a dar su opinión sobre varios temas. Hola Carlos, ¿cómo te encuentras? Buenas noches, Richard. Cardoso, saludos. Gusto estar aquí en este espacio, el Café Ufológico, Proyecto Sirio, muy interesante, sobre los temas que se están tocando en la actualidad, sobre toda esta interesante temática ufológica y todos estos misterios que están rondando y que a la actualidad siempre se le sigue dando continuidad. Agradezco realmente, Richard, por brindarme esta oportunidad y poder colaborar junto a otros compañeros también investigadores que han estado haciendo sus aportes a través de este canal. Quisiera comenzar con esta pregunta. ¿Crees que dentro del fenómeno del contacto existe un tufillo racista y cómo este se ve reflejado en el imaginario colectivo? Pues mira, Richard, lo que yo he estado observando durante las investigaciones que he estado haciendo, cuando tú miras la trayectoria y empiezas a comparar cuáles han sido las experiencias de cada uno de las personas, y no me refiero a todos, no quiero generalizar tampoco, porque en este mundo hay que aclarar algo bien importante. Hay muchas agendas, hay una multiplicidad de fenómenos ocurriendo y a veces se nos hace difícil tratar de empaquetarlos unos a otros. A mí siempre, pues, como tú sabes, lo que me ha interesado real es la ufología dura, la que es la parte de los vehículos, más bien que estamos viendo nuestros espacios aéreos y que conlleva también una investigación que no necesariamente tiene que ver con el fenómeno extraterrestre. Sin embargo, cuando miramos algunas de las declaraciones de algunos contactados, la forma que se está llevando, casi siempre, en la mayoría, no digo todos, va a ocurrir que hay una atracción en el sentido de la descripción que se da. Ah, ellos son bellos, son rubios, ojos azules, ojos claros, tienen una cabellera platinada, son esbeltos, son fortalecidos. Y creo que pues posiblemente haya algo de lo que es el trasfondo sociocultural del individuo que está experimentando este tipo de acontecimientos, y por lo cual de alguna manera u otra se ve reflejado en el inconsciente colectivo en base a lo que nosotros hemos aprendido de diferentes experiencias. Es decir, Hollywood, los medios, la televisión, todo lo que es el ambiente artístico ha siempre buscado una manera de resaltar lo que es la belleza a través de ciertos estereotipos. Por lo cual, cuando entonces analizamos cómo cada individuo que ahora mismo expresa ¿verdad? Digamos, su experiencia como contactado, siempre alude al factor como tal de la belleza en ciertos aspectos físicos. No solamente eso, cuando tú ves los relatos de algunas de estas personas, siempre hay una arquitectura jerárquica donde no se está preparado por el individuo porque necesita un amplio nivel de conciencia y una elevación para poder entonces hacer lo que estas personas digan. Entonces vas a ver cómo se va desarrollando este tipo de, digamos, agenda supremacista desde mi humilde punto de vista. Carlos, ¿de dónde crees que vienen estos estereotipos de belleza ligados pues directamente a estas entidades que contactan muchos contactados, ¿no? Entre comillas. Eh, ¿Qué crees que hay detrás de todo esto? Mira, el estereotipo que se plantea siempre ha venido en la influencia de ciertas sociedades que estuvieron en anonimato por mucho tiempo. Por ejemplo, la aclamada llamada Sociedad Thule, que se desarrolla en Alemania y que proviene de una muchacha llamada María Olsen. Cuando tú miras cuál es el alegato de María Olsen, que de hecho realmente lo que ella estaba implantando era salirse del machismo rampante que había en el socialismo demócrata del Partido Obrero de Hitler, y ella pues se consideraba una mujer de pensamiento libre, una muchacha muy astuta, que su abuelita le hacía unos cuentos donde, pues, los cuentos infantes, ¿verdad? Que fue producto del folclore de muchas de nuestras abuelitas y de nuestros padres. Y ella decía que había unos seres altos, esbeltos, rubios, de ojos azules, saludables, que no provenían de la Tierra, sino que eran de otros planetas, otras civilizaciones que venían de otras galaxias, y que ellos eran descendientes de eso y eran
dice, un formato religioso para ese tipo de relato, ¿verdad? De lo que ella estaba narrando. ¿Qué pasa? Que la realidad de todo esto es que María Orsi lo que quería era rebelarse contra esa Alemania machista, pero ¿qué ocurre? Acuérdate que cuando tú repites una verdad mucho tiempo, cuando repites una mentira, debo decir, por mucho tiempo la gente se la cree. Entonces, ¿qué sucede? Hitler empezó a notar de que empezó a ver que esta muchacha tenía unas ciertas facultades y se creía que María Orsi tenía facultades psíquicas y que provenían también de un conocimiento que le habían dado a una raza extraterrestre, lo cual es completamente falso. María Orsi lo que sabía era ser suspicaz, inteligente, astuta, rápida, hábil, para ella poder tener resultados positivos en la agenda que ella quería. De esa manera, pues entonces, ¿qué ocurre? Que parece que se empezó, de alguna manera u otra, se difundió la idea de unas razas arias que eran provenientes de otras civilizaciones y hasta el sol de hoy día, todavía tenemos en los medios y tenemos en muchos sitios, por ahí en Chile y otros lugares, que se está difundiendo la idea de estas razas arias como si fueran de otro planeta, lo cual es completamente incorrecto y no hay ningún tipo de prueba que pueda sustentar este tipo de afirmación. Carlos, ¿qué nos puedes decir acerca de las experiencias de contacto? Pues mira, como te dije anteriormente, a mí no me gusta poner todo en el mismo saco, en el mismo costal, porque como había afirmado anteriormente, hay muchas agendas, hay muchas fenomenologías ocurriendo, hay muchísimas experiencias de todo tipo, y cuando tratamos de enfrascarlas todas en un mismo lugar, hay que se complica la cosa. Me parece que hay ciertas experiencias que responden eh, a cierto bagaje sociocultural, histórico, folclórico, y el cerebro, en su magnífica capacidad de llenar estos espacios en blanco, como está bien documentado por la ciencia, hace unas reconstrucciones para que la persona en este tipo de experiencia que está atravesando pueda sentirse familiarizado de alguna forma. Muchas veces hay experiencias negativas y otras positivas, pero básicamente es un tipo de alteración en el nivel de la conciencia o para poder llevarte a un estado alterado de conciencia y que puedas entonces acceder a este tipo de otras realidades, una información que puede ser localizada tanto externo como interno en nuestro cerebro. Una pregunta de rigor. Contactados en las redes sociales, ¿experiencias reales o fiebre narcisista? Mira, si tú buscas en la página del blog de Paraterrestre, ahí en la web paraterrestre.org, vas a encontrar sobre un artículo que escribí hace tiempo sobre los contactados, parte uno, parte 2, donde estoy detallando bastante la experiencia de este tipo de personas. Lo que debemos de preguntarnos es, ¿contactado por quién, por qué y para qué? Es una pregunta básica donde vamos a poder ir desmontando, desglosando un poquito más y te vas a dar cuenta que cuando vayamos haciendo un tipo de seguimiento hacia atrás, vas a encontrar muchas respuestas muy interesantes. Creo que el contactismo más bien es como un tipo de espiritismo o es el espiritismo del siglo XXI. Básicamente, si tú ves todo el trasfondo de estas personas, buscan entrar a algún tipo de estado de meditación especial para entonces poder tener ese acceso a otras supuestas y alegadas realidades. O sea, si pueden ser seres, pueden ser dimensiones que ellos dicen que son extradimensiones, quinto dimensiones, universos paralelos, etcétera, 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 inclusive hasta ovnis y luces y plasma. La necesidad estriba en lo que es la propaganda. Recuerda que para tú poder vender un producto necesitas mercadearlo, necesitas exponerlo. Por lo tanto, yo creo que aquí hay ciertas comunidades que se están tratando de fomentar y, digamos, posicionar en las redes sociales para que entonces pueda haber un grupo de adeptos. A mí esto me da un tufillo o me huele, me da ese aroma a que alguien está perdiendo adeptos y necesita de alguna manera u otra fomentar una campaña a través de este medio masivo como la internet, las redes sociales hoy día, para atraer personas que muchas veces no se informan, son básicamente creyentes fáciles que pueden caer en cualquier tipo de viento de doctrina y de esa manera entonces poder hacer estos grupos que casi siempre cuando vienes a ver todo tiene que ver más bien un poquito con eso de la cuestión del mercadeo y el dinero. Ahora, mira, te voy a decir algo, Richard.
una de las cosas que a mí realmente me inquieta, y esta es cuestión de cuatro sentidos, sentido común, de los cuatro dedos de frente, es que cuando tú miras estos tipos de contactados, que son los que están en ese orden jerárquico, como los principales, como los escogidos, como los especiales, mira la obra social, mira realmente qué impacto ellos están creando en la cuestión básica de ayuda humanitaria, de ayudar al prójimo, de buscar y levantar, digamos, unas asociaciones que sean para transformar y hacer un cambio. No los hay, no los hay, yo no lo he visto. Siempre es este tipo de narcisismo, de buscar ese tipo de idolatría, de exaltación, de que esto es especial, de que este nuevo nivel de conciencia, de que esto es así, así, asado. Y lamentablemente cuando vas al field, vas al campo, al terreno, no hay algo que se traduzca como un cambio real, sólido y material para el individuo. ¿Tú crees que el fenómeno del contacto inicia un nuevo sistema de creencias o refuerza algún sistema de creencias ya establecido? Amigo Richard, estás repitiendo lo que ya en otras épocas habíamos visto. Movimientos sectarios, movimientos que de alguna manera u otra, en base a las creencias populares o las creencias que ellos van adoptando, van relacionándose y van, como diría yo, viviendo en base a ese conjunto de creencias particulares, y lo hemos tenido en todo el mundo. Y ya tú sabes que cuando tú miras a nivel de todo lo que es la geopolítica, siempre vas a ver el factor típico religioso sectario, que es el que está moviendo muchas veces a estas sociedades. Yo el día que estaría repitiendo prácticamente es el humano en sí, la necesidad de creer, la necesidad de sentirse parte de la tribu, de la parte del grupo, parte de ese tipo de religión. Y con esto no estoy diciendo, ¿verdad?, que estoy de ninguna manera condenando jamás o criticando negativamente en la parte de la religión institucionalizada, religiones como la cristiana, religiones como la católica, religiones como la judía, y mucho menos las que serían las orientales. Lo que estoy diciendo es que si te fijas, siempre hay un factor, un denominador en común de sentirse parte de. Es natural, yo no lo pejoratizo de ninguna manera, al contrario, yo creo que es importante que el ser humano tenga ese sentido de agruparse para poder entonces dirigirse mejor y construir sociedades. Ahora, lo que es peligroso aquí, Richard, es la enajenación de la realidad. Cuando tenemos un grupo de creencias y tenemos este tipo de dogmas que van siendo adoptados por individuos, fíjate lo que puede ocurrir, y ya este es el lado extremo. Vamos a ir el caso de Heaven's Gate, el caso de David Koresh en Texas, y otros casos más que hemos visto, que cuando se convierte ya en una comunidad cerrada, que donde ningún otro individuo puede entrar, hay mucho peligro, y ojo con eso. Muchas gracias, Carlos, por la información brindada. Esperamos tenerte en un próximo programa. Bueno, desde aquí un abrazo y voy a poner un banner con tus datos para que la gente te siga en las redes sociales. Hasta la próxima. Tenemos desde Tennessee a un gran amigo, el señor Héctor Jusino, un investigador independiente del fenómeno OVNI, quien nos va a dar a conocer su visión del contactado. Hola Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Richard. Gracias por tenerme en tu canal de Café Ufológico. Estoy desde mi casa en Tennessee para contestar unas preguntas y participar en tu foro que va a ser presentado próximamente en tu canal. Y estoy a tu disposición. Héctor, ¿crees que el fenómeno OVNI y como consecuencia el subfenómeno de los contactados está ligado directamente con un aparato psicosocial empleado por los gobiernos para manipular a las masas? Estoy muy de acuerdo. Si vemos en la historia de los contactados, si leemos la historia de los contactados, vamos a encontrar como por ejemplo el primer contactado, el mayor contactado en la historia fue aquí en los Estados Unidos, el señor Adamski. Y el señor Adamski pues era una persona que tenía una cafetería cerca de una instalación de la NASA, y bajaron unos oficiales de la NASA a hablar con él sobre estas cuestiones de ufología. Y él empezó a contar unas experiencias que él había tenido con unos extraterrestres en una nave. Ahora, si vamos al caso y examinamos el caso hoy en día, que hemos encontrado que, por ejemplo, la nave tiene un parecido prácticamente idéntico
a los esquemas que se han encontrado de los tiempos de los nazis en Alemania, de la nave de los Hannibals. La nave que presenta Adamski es exactamente un Hannibal. También Adamski, los que hayan estudiado bien el caso, van a encontrar que Adamski habla de que estos extraterrestres eran rubios, de ojos azules, ojos verdes, de tez blanca, nórdicos, y que hablaban alemán, que hablaban inglés y que hablaban alemán entre ellos. Además de que estos supuestos extraterrestres les gustaba fumar, les gustaba tomar cerveza, y que pues ya después de muchas décadas nos damos cuenta que no eran ningunos extraterrestres, que eran alemanes, lo más probable, y que Adamski fue víctima de manipulación por parte de un grupo que, a mi entendido, continúa funcionando alrededor del mundo, que empezó antes de la Segunda Guerra Mundial y que tuvo que ver con el ascenso de Hitler al poder, y que después que la guerra terminó, Hitler perdió la guerra, ¿no? Y Alemania perdió la guerra, pero estos grupos que yo llamo una cultura alternativa, con unas agendas alternativas, unas agendas mayormente racistas, ¿no? Continuaron operando. Y aparentemente estos grupos pues tenían tecnología avanzada, esotérica, que provenía desde hace muchos años. Se empieza a ver esta tecnología más evidente desde la mitad de los 1850, y se ve la tecnología, se sabe más de la tecnología más avanzada presente durante la Segunda Guerra Mundial en los campos de combate aéreo en el teatro de combate de Alemania y de Japón. Héctor, ¿cuál es el papel del contactado dentro de las investigaciones de campo efectuadas por la MUFON? Tú que has pertenecido a este Mutual UFO Network, ¿qué nos puedes decir al respecto? La MUFON no le pone mucho peso a los contactados. Hay diferentes tipos de personas que alegan contacto. MUFON no le da peso debido a que pues hay muchas de estas personas en realidad no han tenido contacto y están emocionalmente enfermas, diría yo, tienen problemas emocionales y están tratando no de mentir, pero de sentirse parte de algo más grande que ellos. Muchos de estos contactados se basan en cuestiones espirituales y en mensajes que no hacen sentido, y MUFON ya tiene mucha experiencia en eso, muchas décadas de experiencia, y simplemente pues se recoge la información si ellos la informan y se guarda, pero no se le da mucha importancia. No sé la experiencia que usted tenga y el vidente tenga en estos menesteres, pero nada vas a conseguir con un supuesto contactado. Las informaciones que te dan no son de ningún valor, son mayormente disparates, ¿no? Disparates, mentiras, imaginaciones de la persona. Hay uno que otro que dice ser un contactado, que quizás arroje algún tipo de información válida, y pues se le hace un screen, y si hay alguna información válida se chequea la información, pero mayormente a los contactados no se le da mucha importancia. Yo tengo una opinión personal de los contactados, y es que los contactados son manipulados por no exactamente por extraterrestres ni por gobiernos, sino por extraterrestres, por gobiernos y por grupos de personas a las que yo llamo miembros de una cultura alternativa, una cultura escapada, que tiene unas agendas diferentes y que usa este tipo de contacto, este tipo de mentira, para manipular a ciertas personas, para que estas personas hagan ciertos trabajos para ellos. Y eso es, en general,
lo que yo pienso. MUFON, como vuelvo y le repito, no le da mucho interés a los contactados. La única manera que MUFON lo hace es más bien estudiando los casos de los contactados y enseñando el por qué no había contacto con extraterrestres, o no se cree que había contacto extraterrestre, o era una persona que estaba mintiendo, o manipulación de los gobiernos, solamente para enseñar esas cosas, pero no, la información de los contactados no te lleva a ningún sitio en esta fenomenología. ¿Qué nos puedes contar sobre la forma en que la MUFON filtra y trata los casos de contacto o abducción? ¿Qué datos nos puedes dar al respecto? Los casos reales se toman años muchas veces de investigación. Una vez nosotros hemos recopilado, por ejemplo, pruebas forenses, que hayan pruebas como, por ejemplo, que hayan pruebas de abducción en términos de marcas en el cuerpo, que haya radiografía en donde enseñe algún tipo de implante, pues ya se entiende que algo ha ocurrido. En términos de abducción. En términos de otras cosas, si tú estás contando una experiencia que tuviste, mayormente lo que hacemos es utilizar, o lo que hacíamos, porque yo no trabajo con MUFON, yo trabajo independientemente, pero lo que se hacía era que se refería a una persona o un profesional con una máquina de detector de mentiras y se sometía a una prueba de detección de mentiras. Además de esto se utilizaba, hay diferentes tipos de máquinas de detector de mentiras y mayormente no se mandaba solamente a una, sino se mandaba por lo menos a 3 o a 4 diferentes y ver si los resultados eran iguales y con personas diferentes y ver si los resultados eran iguales. Y lo otro que se usa, aunque no es una de las herramientas más efectivas, es la hipnosis. Y ningún miembro de MUFON hace hipnosis. Esto se envía a la persona a un hipnólogo clínico profesional, sea un psiquiatra o un hipnólogo, un psicólogo o alguna persona que trabaja y que está licenciada para hacer ese tipo de examen, y se le hace un examen hipnótico. También se recogen pruebas de otras personas que han estado alrededor, que han presenciado o han experimentado lo que la persona está hablando, si vio una nave, si la nave aterrizó, si se lo llevaron en la nave, si le hicieron una abducción, etcétera, etcétera. El caso más reciente que yo me acuerde, que vale la pena para los que están mirando, para que aprendan sobre la cuestión de la ufología, es el caso de la familia de Thomas Reed. Para mí es el caso mejor documentado en los últimos 40 y pico de años en MUFON. Y este caso se llevó hasta las Naciones Unidas y todos los exámenes que se le han hecho de todo tipo han sido positivos. No se ha encontrado que él está haciendo, que está diciendo mentiras. El caso ha sido aceptado en el estado de Massachusetts por el gobernador de Massachusetts como cierto. Hay un parque en Massachusetts dedicado al encuentro que él tuvo con unas naves y la familia. Como dije, está en las Naciones Unidas. Pronto va a salir una película en los cines de los Estados Unidos y del mundo que va a ser sobre las abducciones de la familia Reed. Y es un caso que no se ha encontrado de ninguna manera que hay hoax o que hay mentira en él. Es un caso muy, muy bien aceptado. Muchas gracias, Héctor. Nos has brindado valiosa información y tu punto de vista sobre el tema del contacto. Esperamos tenerte nuevamente en esta tu casa. Voy a dejarles un banner con tu información donde te pueden ubicar en las redes sociales para que la gente se suscriba y te busque para que puedan intercambiar información. Desde aquí un abrazo y hasta la próxima. Gracias. Quiero presentarles a Juan Carlos Cabezas Fuensalida.
Él está viviendo una experiencia de contacto y nos va a dar detalles de la misma. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Hola Richard, gracias por la invitación a Café Ufológico Proyecto Sirio. Es un placer poder colaborar en tu programa. Juan Carlos, cuéntanos cómo nace tu interés en el tema ovni y cómo este contacto se produce. Bueno, el tema ovni extraterrestres siempre me ha interesado, pero nunca le había dedicado, por decirlo así, tiempo completo. Todo esto comienza fuertemente para mí el 1 de diciembre de 2012. Esa mañana me levanté orgulloso de dos cosas que había hecho en mi vida. Por un lado, haber sido autor del personaje Anarco, un personaje de cómic que ha llegado a marcar la historia de los cómics en Chile. Y por otro lado, haberme dedicado a analizar, a investigar sobre el atentado en el Pentágono y haber terminado construyendo una hipótesis. Bueno, el asunto es que me sentí orgulloso de esos dos grandes trabajos. Cada uno de ellos más o menos me ha significado casi una década. Y quería meterme en otro proyecto de esa envergadura. Y no encontraba nada que estuviera a esa altura. Y se me ocurre que el hecho de ver un ovni, no una luz simple que se pueda confundir con un satélite, sino algo que realmente me deje pensando, imagínate, estoy hablando de proyectos de 10 años. Entonces, ahora, ¿cómo iba a ser? ¿Cómo se podía producir? Realmente nunca pensé más allá, simplemente era como un deseo de ojalá poder ver un ovni. Todo esto porque con mi familia estamos viviendo en el campo, a 50 kilómetros de Talca, que es la ciudad más cercana. Entonces, cuando llega la noche, salgo con una linterna. Normalmente miramos las estrellas, conversamos un rato y enciendo esta linterna por un segundo, la apago y no pasan ni 5 segundos cuando se produce un destello en el cielo. Mi señora lo vio de frente, yo de reojo. No alcancé a hablar cuando ella me preguntó si lo había visto. Apunté a la zona, le dije, sí, un destello, ¿cierto? Sí. Quedamos con la duda. Ella se fue a hacer una fogata, porque íbamos a seguir conversando largo rato. Yo quedé pensando un rato, volví a encender la linterna por un segundo, apuntándola al cielo. Aparece supuesto satélite de sur a norte y cuando va al frente mío produce un destello. Hasta ese momento, por obviedad, todo era una casualidad, eran dos casualidades. Imagínense, en 4 años nunca habíamos visto algo parecido y aquí en una noche, en menos de una hora, se producen dos destellos de una manera muy extraña. Bueno, el asunto es que de ahí en adelante comienza todo un proceso que dura hasta hoy, y no solo de ver destellos, sino que después entré a un proceso de supuesta comunicación telepática. Ahora digo supuesta porque yo no puedo asegurar nada al 100%, cierto, de manera científica, pero los estudios estadísticos que fui aplicando, de hecho, realicé una bitácora durante un año para poder tener los pies sobre la tierra. Aquí comienza todo un proceso, como te digo, Richard, muy delicado. Para algunos podrá parecer cualquier cosa, pero bueno, esa es la verdad, Richard.
Juan Carlos, yo quisiera contrastar tu experiencia con la vivencia pues de Enrique Castillo Rincón, en el nivel de cómo ésta trasciende dentro del núcleo familiar y social. Quiero incidir un poco más en este tema porque nos puede dar más luces con relación a algunas aristas del fenómeno. ¿Qué información puedes comentarnos al respecto? Enrique Castillo, a él los pleyadianos en un momento le dijeron que tuviera cuidado si él quería dar a conocer su experiencia porque le iba a traer problemas. Eso quedó escrito en uno de sus libros. Y le pregunta, ¿cierto, Enrique, a los pleyadianos por qué y cómo ellos saben tanto? Y le explicaron que ellos pueden estar sobre tu casa, invisibles, y pueden ver a través de las murallas, escuchar a través de las murallas, y que ellos saben muy bien que el círculo que tiene alrededor, muchos dicen ser su amigo y no lo son. Eso se lo dejaron claro a Enrique Castillo, pero Enrique continuó. Ahora, que él haya tenido sus propias decisiones, yo ahí no me puedo meter. De hecho, agradezco en gran medida que Enrique haya hablado y escrito y haya vivido lo que vivió, porque esa información, ¿cierto?, la he podido disfrutar yo. Pero su final no es el idóneo. Terminó sin plata y con puros problemas. Perdió la empresa, perdió familia, perdió todo. Entonces, desde mi perspectiva, como yo estaba involucrado con el tema del arte, podía darme el lujo, según mi análisis, podía darme el lujo de decir, hey, amigo, ¿qué? Mire lo que me está pasando. Me están respondiendo supuestos extraterrestres. Y miren, hay fotografía, miren, tengo un video ahora. Ellos me dijeron que lo grabara. A ese nivel me podía dar el lujo, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Pero a Enrique se le ocurre hablar casi en el peor momento de la historia de la ufología, donde tú hablabas y todos te tachaban de loco. Ahora también, pero yo al menos tenía una garantía. Y eso pienso que es clave en el momento en que uno quiere abrir la boca sobre lo que le está pasando. Entender bien dónde uno está parado si uno no quiere tener el máximo problema o el mínimo problema. Entonces, en este caso, yo también, cuando empiezo a vivir toda esta experiencia, y de hecho de que yo dije, quiero ver uno, estaba con mi familia y yo sabía que ellos en ese momento lo iban a tomar para la chacota, y si algo ocurría, iban a estar conmigo. Si algo está ocurriendo, no es así, algo está ocurriendo y por algo estoy yo ahí también involucrado, no sé. Hay un asunto que se produce en la unión familiar, en nuestro caso al menos. No existe de que por favor deja eso, si no nos separamos y que el pánico no, porque hemos aprendido muy bien que el miedo es psicológico. De hecho, esa frase que dice se le teme a lo desconocido es una falacia. Nadie le puede temer a lo que no conoce. Lo que realmente ocurre es que uno le teme a las lecturas que ha tenido, a los documentales, a las películas extraterrestres, abducciones que son malos, que te violan, que esto, a los recuerdos de ese tipo de información negativa, la que te hace finalmente frenarte y no avanzar más allá, según mis experiencias. Pero nuestro caso, como familia, no existe esa, llamémosle, tontera de escaparse y que el pánico se apodere de la familia. Entonces es importante uno primero tener claro qué es lo que tiene a favor y qué es lo que tiene en contra para que esto no se te convierta en un calvario. Insisto, Enrique Castillo, bien por la información que entregó, pero mal porque fue advertido y así todo se la jugó igual. Y mira los resultados, ¿quiénes tenían la razón? Yo te cuento todo esto, Richard, porque he aprendido que estos seres de arriba están más allá del tiempo y por lo visto más allá del espacio.
pero del tiempo porque ellos me han dicho días, semanas o meses de anticipación algo y ha ocurrido tal cual. Entonces esta gente tiene acceso a información que nosotros no dominamos. Y por ende, todo lo que empieza a ocurrir en tu vida se va relacionando porque esta gente de alguna manera ha metido mano ahí. Creo que es parte de todo ese proceso. Entonces todo se va enriqueciendo, depende de cierto como uno lo quiera mirar. Insisto que uno tiene que saber comprender bien dónde uno está parado para evitar el máximo problema, si es que no quiere uno tener, ¿cierto?, un gran bochorno. No sé si me estoy explicando por ahí, Richard. Juan Carlos, sabemos que tú eres el que busca el contacto. ¿Cómo vas asumiendo el mismo como real y cuál es tu percepción con relación a la trascendencia del mismo? ¿Cómo va evolucionando? ¿Cómo va cambiando? ¿Cómo va pasando a otro nivel? El día sábado que estuve tonteando todo el día que quería ver un ovni, mi familia se reía, era un chiste simplemente. Y cuando llegaron a la semana después y yo les mostré lo que estaba ocurriendo y que todo venía arrastrándose desde ese día sábado que pedí ver un ovni, ellos lo tomaron con calma porque mi señora es abierta a estos temas y mi chicoco, como todo buen hijo, anda según los padres. Si los padres no son unos miedosos, el hijo no es miedoso. Entonces él lo tomó con mucha calma. De hecho, insisto, aquí era como un juego, probar más destellos de luz, imagínate, fue algo que se le ocurrió a él, no a mí. Yo pensaba que con uno era basta y suficiente, pero se podía hacer mucho más. Y eso es por lo sano de él. De hecho, a él también le hacen destello, a mi señora, sin que yo tenga que estar en la zona, sino necesariamente tengo que estar yo para que el asunto se produzca. Nada que ver, absolutamente nada que ver. Lo que sí es interesante, y esto yo lo he conversado con mi señora, incluso con mi hijo, que de los tres, el único que se involucró de cabeza en el tema fui yo. Mi señora sigue haciendo la vida normal y mi chico Coco también estudia y todo. Entonces yo le conversaba que por qué a ellos no lo había agarrado tan fuerte como me había agarrado a mí. Y mira, no encontramos una respuesta definitiva, pero pienso que se relaciona mucho hasta dónde uno quiere llegar, hasta dónde la persona quiere llegar. Me explico, según mis conclusiones, el normal de la gente, la mayoría diría yo, que de alguna manera están involucrados con el tema ovni, dicen, quieren ver un ovni, y ojalá ver un extraterrestre y qué sé yo. Pero si tú les das una posibilidad, muchos prefieren no involucrarse con el asunto. Entonces hablan una cosa pero hacen otra. Y te lo digo que lo he ido confirmando, y no solo con personas comunes y corrientes, incluso con ufólogos reconocidos a los cuales yo le he conversado este asunto. En primera instancia lo han tomado en serio, pero después llega un momento en que empiezan a correrse olímpicamente y sin dar una explicación lógica de por qué se han corrido. Pero pienso yo que se debe a que si uno lo analiza fríamente, este es el paso lógico que tiene que darse en el mundo de la ufología. Creo que no hay otro. Es la única manera de poder encontrar, no sé si respuestas nuevas, pero al menos preguntas nuevas, que va a traer una serie de opciones. Pero si uno se mantiene solo en la observación, creo que ya está bastante todo dicho. Creo que ya hay que involucrarse en el asunto. Entonces, no todos están con esa sed. Y algunos de los que dicen que sí, por lo visto en el momento real, no se atreven. Eso me ha hecho pensar mucho de qué tan avanzado estamos a nivel de conciencia. Mira, te quería yo explicar en un momento que si yo estuviera con la capacidad
tecnológica de viajar a otros planetas y me doy cuenta que en un planeta hay seres vivos y hay un ser inteligente, pero menos inteligentes que yo, por un proceso evolutivo, lo que sea. Ponte que están en la época de los cavernícolas. Pero tú sabes que es un ser humano, inteligente, que sabe lo que es la amistad, que sabe cosas esenciales, digámosle, de la vida, del compartir. Entonces, si yo quiero interactuar con ese ser, y bajo así a tontería loca, este sujeto es posible que se asuste. Entonces, si yo no quiero molestarlo a ese nivel, lo que tengo que hacer, y es lo más lógico, es provocar destellos en el cielo nocturno. Es lo más suave que se puede hacer para mantener un proceso de comunicación. Fíjate bien, Richard, es la manera más suave que se puede hacer. No sé si me estoy explicando a dónde quiero llegar, Richard. Y esto te va a permitir a que o tú continúas con el proceso o lo dejas. Y lo mantienes ahí en el baúl de los recuerdos como una anécdota extraña. Pero otros van a querer indagar más allá. Y cuando tú entras en este terreno, te aseguro que a los 2 o 3 meses no vas a saber qué pensar. Porque no hay ningún libro, ningún manual, nadie sabe cómo se debe pensar cuando se producen estas interacciones. Porque no hay nada escrito sobre esto, es materia nueva. Cada uno tendrá que ver hasta dónde le llega su mente. Y ahí, si se logra interacciones con otras personas que anden en la misma, se podrá tener un diálogo. Pero después mezclar esto con el New Age no tiene, a mi modo de ver, nada que ver. Yo, de hecho, no tengo nada que ver con el New Age. Ni me interesa. Sí lo investigué en su momento, cuando yo me había interesado con el tema de los extraterrestres y todo esto, y qué sé yo, la nueva era y todo. Y dije, no, yo en esto bien, hagan lo que quieran, pero no me pertenece, no es mi idea, por decirlo así. Entonces cuando yo me vi involucrado en este tema, en el asunto OVNI, no tengo nada que ver con el New Age, son temas, a mi modo de ver, muy separados. El New Age se aprovechó de todo esto y lo ensució. Así lo veo yo. No estoy diciendo que el New Age sea malo en su totalidad, pero se mezcló de tal manera que al final tú no sabes qué pensar. Entonces, si tú tomas el camino de hacer un proceso de contacto directo, personal, ahí ya nadie más se puede meter contigo. Los contactados reales sí existen y son avalados por investigaciones científicas. Muchas no se difunden a nivel mediático, pero podemos encontrar bastante información sobre ellos en publicaciones especializadas. Con el perfil del contactado se puede hacer una base de datos determinando su edad, tipo de sangre, raza, estatus económico, sistema religioso, etc. Todo esto para posteriores estudios estadísticos. Así como en el pasado, en la actualidad se ha difundido un sinfín de falsos contactados, los que emplean diversos recursos del imaginario colectivo. Por ejemplo, las momias tridáctidas de Nazca, para imponer nuevos marcos referenciales. A los pseudo contactados se les identifica por sus contradicciones. Sin embargo, han sabido tomar como suyas experiencias ajenas y con ello crear fantásticas aventuras y construir una realidad alternativa dentro de la subcultura del fenómeno ovni, todo con la finalidad de alimentar su ego y o estatus socioeconómico. Algunos investigadores coinciden en que el fenómeno de contacto está estrechamente ligado a la conformación de un nuevo sistema de creencias o al reforzamiento de uno ya impuesto en la sociedad. Por ejemplo, la salvación divina venía desde el espacio, como es el caso de los raelianos, los mormones y cultos platillistas. Normalmente la experiencia de contacto está acompañada de una reformulación de la conciencia, es decir, tiene por objetivo lograr un cambio sustancial en los patrones morales ya establecidos. Existen mecanismos como el psíquico, el científico-tecnológico, entre otros, que favorecen el contacto. Por ejemplo, el deseo genuino, como nos explicaba Juan Carlos Cabezas, las 16 prácticas para el contacto según Verónica Paz Wells, o el protocolo CE5, confeccionado por el Dr. Steven Greer. Gracias a su alto grado evolutivo, los seres que contactan dominan la experiencia del contactado y son quienes deciden cuándo dejarla ir.
Es posible que las experiencias de contacto estén matizadas con manipulación psíquica y mental por parte de estas entidades. Muchos de los mensajes de los contactados contienen temas mesiánicos, escatológicos y apocalípticos que alimentan o van despertando la curiosidad y el morbo de grupos sociales. No podemos precisar desde dónde se manifiestan estas entidades y cuáles son sus verdaderas intenciones. El panorama desde hace décadas sigue siendo el mismo o incluso más confuso. En la actualidad, todo sigue abierto a las más variadas interpretaciones. Bueno amigos, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Hemos dejado ideas abiertas con la finalidad de que en futuros programas se puedan absolver o podamos debatirlas con nuestros invitados. Y otra vez agradecer a todas las personas que participaron en este programa, Contactados parte 1 y parte 2. Desde aquí un abrazo y bueno, con ustedes hasta la próxima oportunidad. Nos vemos, muchas gracias. Suscríbanse, no se olviden de suscribirse al canal. Hasta la próxima. Yeah.